En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sección, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo tercero, la libertad del hombre. Estamos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 8 números al estudio del tema que tiene como título Libertad y Responsabilidad. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1734 y 1735. Si Cristo no creyera en nuestra libertad, no nos daría unos mandamientos, no nos advertiría de unos peligros. Esto es muy importante tenerlo presente. Él conoce muy bien nuestra libertad, Él conoce muy bien todas nuestras posibilidades como hombre. Y la libertad y la responsabilidad son presupuestos básicos para poder desarrollar una moral y que esa moral sea exigible. Número 1734 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Qué número tan interesante este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. La libertad nos hace responsables. Es una afirmación que hace el Catecismo que se puede ver reflejada en el Evangelio en muchos momentos, ¿no? Hay enseñanzas a propósito del destino eterno del hombre, sobre todo cuando el Evangelio nos habla de la condenación eterna, ¿no? Cuidad de entrar por la puerta estrecha, o porque tuve hambre y me diste de comer. Se nos imputa en todos esos momentos del Evangelio una responsabilidad de los actos. En virtud de esa responsabilidad de los actos, estamos recibiendo el destino eterno. Hay un llamamiento a la responsabilidad en virtud de nuestra libertad, algo que es muy importante. Porque desde pequeños nos educamos en la responsabilidad en las pequeñas cosas. Como por ejemplo, a la escuela no se falta, la escuela no se negocia, la escuela es sagrada, cosas así, que se le puede educar a los niños para infundir en ellos esa responsabilidad que empieza en las pequeñas cosas, que de hecho no son tan pequeñas, ¿no? Es como nos dice la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, que mencionamos ayer en nuestra catequesis. Para poder escuchar esas palabras, quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Por tanto, la invitación es empezar a educar en la responsabilidad desde la más corta edad posible para ir fundando y formando unos hábitos de responsabilidad en nuestra vida. La libertad nos hace responsables. Y lo que no puede ser es que reivindiquemos la libertad para usarla a nuestro gusto o a nuestra gana. Y luego, de usarla mal, aleguemos que no somos libres, ¿no? A la hora de que se nos pida responsabilidad de nuestros actos, ¿no? De aquello que hemos hecho.
Esto ocurre mucho hoy día. Suele ocurrir sobre todo en estos sectores de juventudes, ¿no? Donde se reivindica mucho la libertad. Que déjame ser libre para divertirme. Y una libertad de diversión más o menos desordenada. Y cuando hay consecuencias graves de ese uso de la libertad desordenada, no hay manera de pedir responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, una de ellas que es muy común escuchar es que son menores de edad, ¿no? Pero el delito que han cometido es de mayores de edad, ¿no? Entonces trátenlos como menores para quitarle responsabilidad a sus actos, ¿no? El catecismo afirma aquí que en la medida que nuestras acciones son voluntarias, somos responsables de ellas. Después el catecismo nos va a decir que el progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Es algo supremamente esperanzador esto que nos enseña el catecismo. Es verdad que en cuanto más virtuosos somos, más capacidad de dominio de la voluntad tenemos. Es decir, entre más virtuosos somos, nuestros actos serán más y más nuestros. Y el catecismo ante esta afirmación nos va a hacer referencia a un número que estudiaremos más adelante, que es precioso. Es el número 1804, que dice, las virtudes humanas son actitudes firmes, son disposiciones estables, son perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, que ordenan nuestras pasiones, que guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Número extraordinario este que tendremos oportunidad más adelante cuando lleguemos a él de profundizar en esto que nos dice. Pero vamos a quedarnos hoy en la referencia que nos hace el catecismo. El hombre virtuoso es el que se conduce en la vida. El hombre virtuoso no es el que es arrastrado por el ambiente o por la debilidad. El hombre virtuoso se conduce. El que no es virtuoso es arrastrado. Pero aquí hay que poner mucho cuidado con esta palabra arrastrado, porque hay que entenderla en el sentido, no quiere decir que porque es arrastrado no tiene ninguna culpa, ¿no? Cuidado con eso. ¿Eh? Uno puede ser culpable de no ser dueño de sus actos, de no tener esa virtud que debería haber logrado en su vida. Y esto es muy importante porque es una responsabilidad que no se le puede dar a nadie. Es tuya, solo tú la puedes desarrollar. Por ejemplo, hay personas que pueden adquirir un mal hábito de hablar mal de los demás. Por el ambiente en el que viven, se dejan corroer y nunca de su boca va a salir una palabra buena, una palabra bien, una palabra de halago hacia nadie, ¿no? Incluso llegan a convertirse en personas blasfemas, ¿no? Y lastimosamente ese ambiente que uno puede crear también contagia a otros, ¿no? Será mucho decir que no tiene responsabilidad porque a la hora de haber adquirido esos hábitos, de no haber procurado la virtud de dominar sus actos, se habrá que suponer que tiene libertad, ¿no? El Evangelio
está escrito y está dirigido a unas personas a las que se supone cuando Jesús habla y nos pide, por ejemplo, amad al prójimo, perdonad, dad de comer al hambriento, etcétera, etcétera. A las personas que Jesús se dirige son dueñas de su voluntad y tienen esa responsabilidad, esa libertad para hacer o no hacer lo que se les está pidiendo, ¿no? Es verdad que poco a poco tenemos que ir como progresando en la medida en que tenemos esa ascesis, ese subir, esa capacidad de dominio interior, esa capacidad de decir no a lo que es no y sí a lo que es sí, o a nuestras tendencias pasionales también. Poco a poco tenemos que ir progresando en esa virtud, creciendo en esa virtud. Y en esa medida, la persona es más libre porque conduce su vida y es más dueña de su voluntad. Por lo tanto, sus actos son más responsables. Es decir, en la medida que yo soy más libre, en esa medida me conduzco mejor y en esa medida soy más responsable de mis actos. Y esto se puede ir viendo en nuestra vida a medida que vamos caminando y vamos diciendo, estoy madurando. Esta madurez tiene que ver con tu libertad que influye en cómo te conduces y en cómo afrontas con responsabilidad todos los actos de tu vida. Eso es madurez. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 1735 que dice: la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Es una lista tremenda esta que nos regala el catecismo, ¿no? Que completa el número anterior. Fíjense, queridos amigos, en el Evangelio también se nos habla de que no a todo el mundo se le pueden pedir las mismas responsabilidades. ¿Por qué? Porque no todo el mundo ha recibido los mismos talentos. Conforme a los talentos que hayamos recibido en esta vida, tendremos sin lugar a dudas mayor responsabilidad o menos responsabilidad en nuestros actos. Y entonces el catecismo nos detalla cuáles son estos factores que nos enseñan en dónde puede caer esta mayor responsabilidad o menor responsabilidad. Y hace una lista. Fíjense, el primer factor que nos dice es la ignorancia. Hay una clara diferencia entre la moralidad religiosa y la ética civil. En las normas civiles se dice la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Eso es en la norma civil, ¿no? Si uno, por ejemplo, no ha pagado sus taxes al IRS, sus impuestos anuales, no vale decirle al IRS, es que yo no sabía que tenía que pagar, ¿no? Que tenía que hacer mi declaración de impuestos. Ese no saber, esa ignorancia ante la ley civil, no te excusa. Igual te van a multar. Sin embargo, ante Dios es distinto, porque ante Dios la ignorancia exime, disminuye nuestra responsabilidad. El hecho de que alguien no haya sido educado en la fe le exime de su responsabilidad. No tendrá la misma responsabilidad uno que ha sido educado, por ejemplo, con la importancia
de la Eucaristía, ante el precepto de ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, que aquel que ha recibido una educación solo de lo mínimo, que tiene un grado de ignorancia bastante considerable en lo que es el cumplimiento de un precepto divino, los mandamientos, los sacramentos. Claro que esto es diferente a aquel que ha sido educado a aquel que no ha sido educado. Pero hay que poner mucho, mucho cuidado. Aquí no estamos hablando de poner excusas, ¿no? Y de decir, no, pues como a mí no me educaron, entonces yo no tengo que, ¿no? Dios conoce muy bien el grado de ignorancia o de conocimiento que cada persona tiene, ¿no? Por lo que no es una ignorancia de dientes para afuera la que está hablando el catecismo aquí, sino que debe de ser una ignorancia profunda, ¿no? Dios sabe qué tanto conoces y qué tanto no. Incluso Dios conoce si esa persona es culpable o no es culpable de su ignorancia, ¿no? Porque no es lo mismo no haber recibido una determinada educación o enseñanza que haber rechazado, con su propia voluntad, ¿no? Esa educación y esa enseñanza. No es lo mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que en nuestra vida hay ignorancias inculpables y hay ignorancias culpables. Puede haber personas que están cometiendo actos inmorales y nadie les haya dado a conocer que lo que están haciendo es inmoral. No lo sabían. Incluso a veces hay ignorancias increíblemente inculpables. Oiga bien esta expresión, increíblemente inculpables. Es decir, que cuesta muchísimo creer que haya un grado tan grande de ignorancia en una persona sin culpa propia. Por ejemplo, el tema del aborto. Cuesta creer que aunque alguien no haya sido educado en unos principios morales católicos, cuesta creer que alguien pueda abortar sin tener ninguna responsabilidad y sin que alcance a percibir que lo que está haciendo es contrario a su conciencia, ¿eh? Sin que se le encienda un foco rojo en su conciencia que le diga, esto no está bien. Es difícil creer uno que pueda haber un nivel de ignorancia tan grande. Pero ¿saben qué? Lo hay, lo hay, y no poco. También Dios nos pide responsabilidades de aquello que hemos conocido en nuestra conciencia como bien y como mal. La conciencia es como ese tribunal en el que Dios se presenta ante nosotros. Y en la medida en que hemos conocido en nuestra conciencia, tenemos responsabilidad. Esto es muy importante, tenerlo pues presente, este primer factor, la ignorancia. Segundo factor que nos habla el catecismo es la inadvertencia. Es una palabra un poco extraña quizás a nuestro vocabulario, ¿no? La inadvertencia es muy distinto a la ignorancia. No es que yo no lo sabía, es que ha ocurrido de tal manera que no me he dado cuenta. Fíjense bien, no es que no lo sabía, sino que no me he dado cuenta. La inadvertencia es que me ha faltado advertencia, que tenía que estar más en guardia, tenía que estar más atento. Por eso este número del catecismo dice, la responsabilidad de nuestros actos puede quedar disminuida o incluso suprimida. Para que nuestra responsabilidad de un acto sea nula, para que no se nos pueda atribuir ninguna culpabilidad, hará falta que sea por algo muy evidente. Pero lo lógico es que sí que tengamos algo de responsabilidad, aunque sea disminuida, pero tengo responsabilidad. Por ejemplo,
¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Si esos hombres supieran con plena conciencia de que están matando al Hijo de Dios, no lo harían. Y por eso Jesús dice, perdónalos. Pero al mismo tiempo dice, perdónalos, y luego ese perdón que está implorando Jesús por ellos es porque es también consciente de que algo de culpa deben de tener. Algo de culpa. Por eso dice, perdónalos. Es decir, la inadvertencia le disminuye la responsabilidad total, pero algo de responsabilidad sí que deben de tener. Cuando Jesús le dice a Pilato, el que me entrega a ti tiene más culpa que tú, le está diciendo a Pilato que también él tiene culpa, menos que otros, pero la tiene. Los fariseos tienen más culpa que Pilato, porque tienen más conciencia de que Jesús es el Mesías. Ellos tienen conciencia de que Jesús es inocente, que lo que están haciendo, entregándolo a Pilato, es por celos, porque piensan que Jesús les va a quitar el poder religioso que tienen sobre su pueblo. Y Pilato, en su ignorancia y en su inadvertencia, no tiene toda la culpa, pero también tiene culpa. De cualquier manera, no debemos recurrir con demasiada facilidad, queridos amigos, al argumento de que la inadvertencia puede suprimir la responsabilidad. Es un hilito muy, muy pequeño, pero el catecismo quiere traerlo a nuestro conocimiento, ¿no? Porque eso sería demasiado complaciente y autojustificante el empezar a pensar o a creer que mis fallas, mis errores o mis actos de irresponsabilidad son por no haber estado atento, por inadvertencia. Tercer factor que nos dice el catecismo, la violencia. Que alguien esté siendo coartado o forzado, incluso físicamente, a hacer una cosa. Eso puede limitar o suprimir su responsabilidad, porque no existe una completa libertad. Hay una libertad que está coartada, que está forzada físicamente. Aunque también es verdad que se nos presenta la vida de los mártires que han resistido hasta la violencia física que se ejercía en contra de ellos y han preferido la muerte a violar su conciencia. Por eso el ejemplo de los mártires hoy día en nuestro mundo no gusta. ¿Sabe cómo les dicen a los mártires en algunos ambientes? Extremistas, ¿no? Pero no son extremistas. Lo que los mártires son es un tremendo testimonio de que primero es la conciencia antes que la vida. ¿Eh? Eso es increíble. Pero no todo el mundo puede responder de la misma manera ante una misma situación. No todos hemos nacido con la fortaleza para ser un mártir. Y eso es importante también tenerlo presente. No se le puede exigir a nadie una actitud de héroe como los mártires, porque para eso hay que tener una gracia especial de Dios. Para eso. A los que a lo mejor no tenemos la gracia del heroísmo, del martirio, entonces nos toca poco a poco ir formando esos buenos hábitos de conciencia para responder a las diferentes situaciones, incluso aquellas violentas que pueden salir en nuestra vida. Cuarto factor, el temor.
también puede aminorar nuestra responsabilidad del temor, que seamos presa del pánico. Pero esto puede aminorar de una manera relativa. La parábola de los talentos. Vino el otro y dijo, Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Díctele, pero tu propia boca te juzgó siervo malo. Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré. Pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así al volver yo, ¿lo habría cobrado con los intereses? Lo que quiere decir aquí en esta parte de la parábola es que el temor nos puede aminorar la responsabilidad, pero no suplirla. Porque también tenemos la obligación de no dejarnos arrastrar por el temor, sino que estamos invitados a hacerle frente al temor. Lo que dice ese refrán que escuchamos muchas veces por ahí. Quien teme sufrir, sufre de temor. También a los miedos hay que enseñarle las garras. También al miedo hay que enseñarle los dientes. De todas las formas no se le puede medir a todo el mundo con la misma cinta, es verdad. Pero al miedo hay que enseñarle valentía también. Porque hay personas que pueden ser psicológicamente mucho más fuertes que otra y no se puede exigir la misma responsabilidad a uno que es más fuerte a la hora de enfrentar sus temores. Por eso dice Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados. Nosotros no conocemos el grado de responsabilidad que una persona tenga en sus actos. No conocemos muchos de sus condicionamientos, sus temores, sus limitaciones interiores, sus talentos, ¿no? No los conocemos. Podemos saber que un acto objetivamente hablando es inmoral, sí, eso lo podemos saber, pero otra cosa distinta es el grado de culpabilidad que tenga esa persona. Yo no soy quien para juzgarlo porque yo no lo sé todo. Yo no lo sé todo. Por eso, queridos amigos, la persona abre su conciencia ante Dios. Y por eso es que es tan importante invitar, catequizar a nuestros niños sobre la importancia de abrir la conciencia en el sacramento de la confesión. Y expresando en esa confesión las circunstancias, el grado de conocimiento que teníamos de nuestras acciones, los temores, los hábitos. Y en ese lugar de manifestación interna, uno puede recibir el consejo del confesor y la orientación sobre el grado de culpabilidad o no que haya podido tener en su acto. Y eso se logra por esa conciencia abierta. Desde afuera no se puede conocer. Por tanto, es muy difícil juzgarla, pero desde adentro sí. Y eso es importantísimo en el sacramento de la confesión, el poder hacer un buen examen de conciencia para abrir nuestro interior. Quinto factor, los hábitos. Puede que hayan hábitos adquiridos que puedan limitar la responsabilidad moral de alguna persona. Y esos hábitos adquiridos, una mala acción, le sale a alguien casi de una forma automática, ¿no? Como si fuera una especie de reflejo. Es por el hábito adquirido
que no le es fácil con su voluntad dominar algún acto. Pero también ha podido tener una culpabilidad de haber adquirido ese hábito desde niño. Por ejemplo, la primera vez que usted se enteró que su hijo le tomó unas monedas a escondidas y usted no le dijo nada, más bien medio le burló, medio le alabó de ese acto que hizo. Y entonces después será un billete y después será una tienda y después será un banco y así. Es una cadena interminable de algo que sucedió en un momento determinado y no hubo quien le ayudara a corregir ese acto que se iba a convertir en un mal hábito. ¿Sí? El caso, por ejemplo, que pusimos de hablar mal de los demás. Eso no se hace en un día. Se hace el hábito de hablar mal de todo y de todos y por todo. ¿Bien? Y nadie se escapa ante la persona que tiene un mal hábito de blasfemar, de hablar mal, ¿no? Evidentemente ante Dios no tiene el grado de responsabilidad en cada blasfemia, porque la pudo haber escuchado otro y solamente la está repitiendo sin ni siquiera hacer un acto de conciencia sobre eso. De cualquier modo, no se nace con los hábitos adquiridos. Usted lo adquirió empezando hablando mal de uno y después del otro y del otro y del otro. Te los dan y los tomas, y además los incrementas. Pero puede haber hábitos de actos malos que a fuerza de repetirlos se crea este hábito y puede llegar a ser una cruz muy grande para una persona. Pero esa persona desearía no tenerla, desearía no hacer eso. Incluso ve ese mal hábito como un enemigo tremendo sobre el cual tiene que combatir y al cual le encantaría vencer. Y esa persona en esa lucha en contra de ese hábito se puede santificar, sin perder la paz, pero sin hacer las paces con el hábito malo adquirido. Esto es importante. Es decir, el enemigo es mejor tenerlo cerca, sin perder la paz, pero sin hacer las paces con él. Sexto factor, último, los factores psíquicos o sociales. Esto nos tiene que llevar, queridos amigos, a ser cuidadosos en el juicio, es decir, a ser personas cada vez más misericordiosas, porque nosotros no conocemos al hombre por dentro. Somos quizás suficientemente complicados como para que ni uno mismo sepa el grado de responsabilidad que tiene. Y por eso es importante pedir en algunos momentos de nuestra vida ayuda. Hay que pedirle ayuda al confesor, como decíamos hace un momento, pero si es necesario también hay que pedirle ayuda al médico, hay que pedirle ayuda al psicólogo, hay que pedirle ayuda a las diferentes ramas que puedan intervenir en mi vida para ayudarme a corregir aquello que está marchando mal. Somos lo suficientemente complicados y hay veces uno mismo no puede entenderse, pero puede ser que alguien desde fuera sí me ayude a entenderlo. Por eso, queridos amigos, si no sabemos muchas veces nuestro grado de responsabilidad, pues menos podemos juzgar la responsabilidad de nuestro prójimo. Y por eso nos invita el catecismo también, entre todas las cosas que vamos viendo en nuestra vida alrededor nuestro, a ser cada vez más misericordiosos. Veamos pues esta tremenda lista, tremenda catequesis que nos regala el catecismo en este día, muy especialmente en este número 1735, ¿no? Con estos elementos tan importantes, estos factores que nos ayudan a nosotros a trabajar cada vez más nuestra libertad y nuestra responsabilidad, a entender que esa responsabilidad tiene mayor grado o menor grado, que esa culpabilidad tiene mayor grado o menor grado.
Y con esto que nos presenta el catecismo, sin duda alguna, poder educar cada vez mejor a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, en entender sus comportamientos y sobre todo sus responsabilidades.